pueden pasar a TBT y bases fundamentales. Bien. Vamos a estar mirando en esta mañana y siguiendo con los temas que ustedes vienen estudiando, el cuerpo de Cristo. Todo cuerpo está formado por una compleja estructura, desde huesos, órganos, tejidos, los tejidos formados por células, las células formadas por moléculas biológicas complejas, las moléculas biológicas formadas por estructuras de átomos, y podríamos ir degradando hasta lo más simple. Pero todo eso combinado forma un cuerpo que funciona de una forma compleja, y todo esto trabajando en una combinación adecuada mantiene a la persona con salud. Cuando nosotros miramos a la iglesia o miembros de la iglesia, hay una relación entre uno y el otro, y obviamente entre todos para con Dios. Y Dios desea esto de su pueblo. Todo lo que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, somos parte de esta familia espiritual o el cuerpo de Cristo, o lo que llamamos también la iglesia. Como ustedes pueden, gracias Pablito, como ustedes pueden ver ahí, somos hijos de Dios, pero todos juntos estamos interrelacionados para conocer más a Dios, para ayudar a desarrollar espiritualmente el uno con el otro, y también para ayudarnos a crecer. ¿Puede pasarlo, hermana? No sé por qué no pasa. Bien. Nosotros podemos hablar aquí de dos tipos de iglesia. Por un lado tenemos la iglesia universal, pero no hablamos de una que se llama, tiene el título externo universal, sino que hablamos de la iglesia universal como la iglesia formada por todas las personas que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Han ido a la cruz, han pedido perdón por sus pecados, han abierto su corazón al Señor Jesús, y Él ahora está reinando en su vida. Para ser miembro de esta iglesia universal, basta con haberse arrepentido de sus pecados. Y tal vez en medio nuestro en esta mañana todavía haya personas que no conocen al Señor Jesús como su Salvador, que no han venido a este punto de encuentro con el Señor Jesús. Y qué lindo sería si en estas fiestas de Pascua que está arrancando hoy, pueda ser el comienzo de tu decisión por Cristo. Cuando tú dejes al Señor Jesús entrar a tu vida, al pedir perdón por tus pecados, serás parte de esta gran iglesia universal. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sí, para ser miembro de esta iglesia universal, con aceptar a Cristo, arrepentirnos y el perdón de los pecados, quede nuestros pecados allí en la cruz.
Pero por otro lado tenemos la iglesia local. Aquí tenemos una iglesia local. Tenemos otras iglesias también en la ciudad de Tucumán. Pero tenemos otras iglesias alrededor del mundo entero. Estas iglesias que están formando parte de la llamada Iglesia Universal son iglesias que están en Argentina, están en Asia, están en Europa, están en África. Pero no solamente esta, sino es la iglesia a lo largo de los tiempos que forma la Iglesia Universal. La iglesia local tiene una condición para ser parte. Y esta es por medio del bautismo. Cuando decidimos pasar por las aguas del bautismo, nuestros hermanos nos reciben en comunión y somos parte de la iglesia local, que es la congregación de los creyentes o grupo de hermanos que reúnen al nombre del Señor. Ya en Mateo 18 dice, donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esta iglesia local tiene como objetivo, como hemos tenido recién, el momento de alabanza y de adoración. Un momento de predicar, pero no solamente en este recinto, sino también hacia afuera, extendernos hacia afuera de las paredes de esta iglesia. Permite el desarrollo de los dones espirituales y crecer en el conocimiento de Dios, trabajando como una unidad. Al ser miembros de la iglesia, tenemos una pertenencia o una identificación, donde al ser miembro formamos parte de lo que llamamos la iglesia, pero donde Cristo, donde el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza, no es las personas que están aquí, sino el mismo Señor Jesucristo. Él es la cabeza y nosotros formamos parte de ese cuerpo que es la iglesia. Cada miembro ha sido salvo de su vana manera de vivir, ha sido trasladado de las tinieblas a la luz. Somos hechos una nueva criatura y parte del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Y qué privilegio tenemos, hermanos? Cristo es santo. Por lo tanto, busca Dios que su iglesia sea una iglesia santa. Hermanos, nos están invitando a al ser miembros de esta iglesia, a ser personas santas, personas separados del pecado del mundo para marcar diferencias en esta tierra. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Ahora, la iglesia tiene un propósito. Un propósito en esta tierra. Esta iglesia, como iglesia, engrandecer el nombre de Dios. Recién hemos tenido un tiempo de engrandecer y de decirle cosas lindas a Dios. Dios ha querido a través de los tiempos que toda la humanidad le adore a Él. Y ustedes recordarán que en la época del Antiguo Testamento, ¿cuál era el problema? Ellos dejaban de adorar a Dios, dejaron de poner a Dios en primer lugar, entraban con otros dioses, otros baales, y ellos iban ocupando el lugar que les correspondía a Dios y Dios te tenía que castigar. Ellos se arrepentían y volvía el circuito de estar nuevamente en relación con Dios. Satanás quiso quitarle el lugar de la adoración. Fíjense que le dice al Señor Jesús, si tan solo postrares y me adores, todo esto
va a ser tuyo. Ahora, fíjense, Satanás quiso ocupar ese lugar que es el de exaltar la gloria a Dios. Dios ha querido que toda su criatura, toda su creación, adore a Él. Pero también el propósito de Dios para la iglesia es llegar a todos con su mensaje. Vivir el uno con el otro en amor y compañerismo, compartiendo su palabra y equipando a sus hijos para el servicio. Pero en la iglesia queremos resaltar esto. Colosenses, 1 Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Cada miembro es un ministro. ¿Lo sabía? Cada miembro es un ministro. Recién veía la hermana que estaba dirigiendo a un grupo de hermanos. Qué lindo, no le entendía nada, pero veía que movía las manos y hacía la simbología de lo que veníamos cantando. Dios ha preparado hermanos para distintas áreas. Al otro lado hay personas que están trabajando con niños. Cada miembro en un determinado ministerio. ¿Con cuál propósito? Para la gloria de Dios. Pero también en la iglesia cada miembro es una persona importante. Dice 1 Corintios 12, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y Dios ha colocado miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. O sea, la decisión de la función que usted tiene en el cuerpo de Cristo no es por decisión propia, sino que es que Dios ha querido que usted haga, se desarrolle y sea de bendición en ese lugar donde Dios le ha puesto. Por eso que cada tarea es importante. No puedes decir, no, vos no servís, vos no vas. No, hermanos, cada uno de nosotros en el ministerio que hagamos estamos desarrollando una tarea importante. Y en tercer lugar, cada miembro es importante en la tarea que realiza. 1 Corintios 12, 21 dice: son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquí vemos que la tarea que cada uno realiza es importante. Tal vez usted diga, bueno, a mí no me ven, a mí no me aplaudan. Pero ¿saben qué, querido hermano? Dios ve lo que vos haces. Dios sabe las veces que vos has cumplido con tu ministerio, sin que el resto de la congregación sepa. Él lo sabe. ¿Has servido? ¿Has atendido? ¿Has asistido a algún hermano? Tal vez nadie más se enteró. No importa. Dios sabe. Y eso es lo que importa. Dios sabe. Ahora, ¿qué significa ser un miembro? ¿Podría pasar, hermana? Ser un miembro de la iglesia. Cada uno de nosotros hemos sido identificados con Cristo en su muerte y su resurrección.
Y al ser miembro me estoy identificando con Cristo, identificando con su muerte y en su resurrección. Y al pertenecer a este cuerpo santo que es la iglesia, dejamos marcado las características de Cristo en ese cuerpo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un miembro y un asistente? Un asistente, la gran diferencia es que no tiene un compromiso. No hay compromiso con la iglesia. Ahora, tal vez usted ha venido de asistente hasta hoy. Le dejo esta pregunta. ¿No sería interesante que llegue a formar parte y ser miembro de una iglesia? Ya no sea solamente asistente, sino tome el compromiso, primeramente ante Dios y segundo ante la iglesia, de ser una parte activa de la misma. Ser miembro de la iglesia, sigamos entonces, no sé si de aquí lo puedo... Ser miembro de una iglesia nos lleva a pensar en privilegios, pero también en bendiciones, pero además en responsabilidades. Para ser miembro de la iglesia universal, arrepentimiento. Pero para ser miembro de la iglesia local necesitamos ser bautizados, que es un símbolo de compromiso. ¿Y qué es esto del bautismo? En primer lugar, el bautismo es una sumersión en agua. Va a ser sumergido en agua. Viene de la palabra baptizo, que quiere decir justamente hundir o sumergir. Cuando se quería pintar una tela, se llenaba un balde con agua y tintura y se bautizaba, se sumergía completamente la tela en esa agua para que todo absorba la tintura de ese color. Ahora, eso de sumergirse es el miembro, la persona que aceptó a Cristo como su Salvador, miembro de la Iglesia Universal, quiere pasar a formar parte de la iglesia local, necesita ser bautizado. ¿Y qué es esto? No es solamente sumergirse, sino también es un paso de obediencia. Es un paso de obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque fue el mismo Dios que instituyó esto. Ahora, el bautismo no salva. Y el ejemplo que tenemos es el malhechor de la cruz. El malhechor de la cruz ya no tenía tiempo para bajarse y ser bautizado. Pero allí, estando en la cruz, él le dice a su Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no solamente es un paso de obediencia, sino es una manifestación pública, externa, de algo que sucedió adentro. Le estoy diciendo al mundo lo que ha sucedido aquí adentro. Y me identifico con el Señor Jesús y con la iglesia. Y aquí vamos a tratar de explicarlo brevemente, lo que es el bautismo y qué significa. Aquí tenemos la persona salva, ya aceptó a Cristo como su Salvador. Y esta persona está puede ser una pileta, en un río, en un bautisterio, o donde hay una cierta cantidad de agua. ¿Y qué va a pasar? Esta persona va a ser sumergido en el agua. Va a ser sumergido en el agua. ¿Y qué significado
tiene esto. Es como si fuera que estaríamos sepultando a esa persona. La Biblia nos dice en Romanos 6, somos sepultados juntamente con el Señor Jesucristo para muerte por el bautismo. Aquí no estamos identificando igual al Señor Jesucristo, siendo sepultados igual al Señor Jesucristo que pasó por la tumba. Pero tiene otro significado también. Nuestro viejo hombre, dice Romanos 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y aquí esta persona, al ser puesto bajo agua, está diciendo al mundo que no solamente se identificas con el Señor Jesucristo, sino que también está sepultando ese viejo hombre. Está sepultando su vieja manera de vivir, las costumbres y prácticas que sabía tener, lo está dejando atrás. Él quiere sepultar esas cosas y costumbres. Podemos ver que nos identificamos con Cristo. Es un cambio de posición ante los ojos de Dios, pero también ante los ojos de Satanás y ante las huestes espirituales. Y querido hermano, cuando pasa por las aguas del bautismo, vas a ser un blanco donde Satanás va a querer destruir. Va a ser un blanco donde Satanás sabe dónde es tu punto débil. Y es allí donde él te va o se va a presentar para atacarte nuevamente. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que confiar en el Señor. Así como él se presenta la tentación, no podemos aferrarnos al Señor y con él ser victoriosos. Pero también es el fin del viejo hombre y el comienzo de una nueva vida. Esa condición interna mostrado hacia afuera. Y allí mientras, obviamente son segundos, no se crean que son horas que está ahí abajo, ¿no? Son segundos, fracciones de segundos puestos bajo agua. ¿Qué está sucediendo allí? Muertos al mundo, me identifico con el Señor Jesús. Podemos decir, muertos al pecado. Romanos capítulo 6 nos sigue diciendo, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos sido bautizados en su muerte. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y allí estamos identificándonos con el Señor Jesús, pero también estamos diciendo al mundo que hemos muerto al pecado. No queremos tener relación con el pecado. Muerte significa separación. Y aquí estamos mostrándole al mundo que nos separamos del pecado. Pero no termina allí, sino que nos levantan, podemos decir, es volver a vivir, resucitado para andar en una nueva vida, andar diferente. La muerte ha quedado atrás, la sepultura ha quedado atrás y nos identificamos con el Señor Jesús en su resurrección.
Romanos 6 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Somos levantados del agua, vuelto a vivir, identificados con Cristo, pero una nueva forma de vivir. Y esto lo estamos diciendo a la iglesia, le estamos diciendo al mundo, lo estamos diciendo a Satanás, que queremos vivir una vida diferente. Hermanos, el bautismo no es para tomarlo livianamente, pero es un paso de obediencia que Dios espera de cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque quiere que cada uno de nosotros caminemos cada vez más prosiguiendo hacia la meta, al blanco, a la perfección, que no lo lograremos en esta tierra. Pero Pablo dijo: prosigo a esa meta, a ese premio del supremo llamamiento de Cristo. Este bautismo me identifica, me hace miembro de la iglesia local. Y en esta iglesia local tenemos los sacramentos, no solamente el bautismo, que es una orden de Dios, sino también la cena del Señor. El bautismo lo hacemos después de aceptar a Cristo como su Salvador, como nuestro Salvador. El bautismo, como hemos visto, nos salva, y el bautismo no está relacionado con una religión. Y ahora que estoy bautizado, ahora que estoy parte de una iglesia, puedo participar en lo que se llama la cena del Señor. ¿Y qué es esto de la cena del Señor? Ahí está. ¿Qué es la cena del Señor? Primeramente, es un mandamiento del mismo Señor Jesucristo. Él lo comenzó en la última cena, cuando él estaba rodeado de sus discípulos. Dice: mientras comía, dice Mateo, tomó Jesús el pan, la bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomad la copa. Y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado por remisión de pecados. Sí, no es solamente un mandamiento de Dios a través del Señor Jesucristo, dado a sus discípulos, sino fue una práctica que Él mismo lo comenzó. Y los judíos tienen muchas costumbres que han pasado a través de generación en generación. Fíjense, esto ya viene más de 2000 años haciendo esta práctica. ¿Y qué es? Cada vez que se junta la iglesia y participa, aquí lo tenemos en esta mesa, participa del pan y de la copa, estamos recordando la obra que hizo el Señor Jesucristo. En el bautismo nos identificamos con el Señor Jesucristo, pero en la cena del Señor estamos recordando al Señor Jesucristo. Y en 1 Corintios tenemos la confirmación apostólica. Ahora, ¿qué significado tiene la cena del Señor? No se pasa todo. ¿Qué significado tiene? Y aquí podemos ver 4 cosas. Primeramente, es un acto de obediencia. Haced esto, hacedlo, no es una opción, haced esto. En segundo lugar, es un acto de recuerdo en memoria de mí. En tercer lugar, es un acto de testimonio. La muerte del Señor anunciáis.
Y en cuarto lugar, es un acto de esperanza hasta que Él venga. 4 cosas que vemos en este acto cuando celebramos la cena del Señor. Y hermanos, miramos hacia atrás la obra de Cristo, pero también miramos hacia adelante hasta que Él venga, el futuro retorno triunfal del Señor Jesús. Por eso es que tiene tanto significado el participar de los símbolos. Acto de recuerdo, pero acto de esperanza. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, se traba. ¿Quiénes pueden participar? Todos los creyentes que aceptan a Cristo como su Salvador, han sido bautizados, son miembros de la iglesia, en este caso iglesia local. Todos ellos pueden participar de estos símbolos. Hechos 2:41 dice: los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia aquel día y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión los unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero ¿quiénes no deberían participar? Quienes hayan recibido una disciplina de excomunión. 1 Corintios 5:11 dice: no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con tal ni aún comáis. Nosotros podemos participar de esta cena del Señor de 2 formas. Uno, que es dignamente, o lo podemos hacer en forma indignamente. Dignamente cuando concentramos en la obra que Cristo hizo allí en el Calvario. Pero también podemos hacerlo indignamente. Indignamente sería cuando hemos generado divisiones en la comuna eclesial, cuando hubo ofensas y no se han perdonado, o cuando hay pecados presentes y no se los ha arreglado con el Señor ni con la iglesia si fuere necesario. Por eso es que el creyente debe probarse a sí mismo. ¿Qué es esto de probarse? Es examinarse a sí mismo en oración y ante Dios tomar una correcta participación. Algunos tienen una mala costumbre de querer participar porque no se siente, no es un sentimiento, no se siente en condiciones. Ser miembro es un privilegio, pero ser miembro es una responsabilidad. Tal vez, querido amigo, no has conocido a Cristo. No sos miembro de una iglesia, de la Iglesia Universal. Hoy nuevamente las puertas de la oportunidad se presentan. Cuando tú, frente a la cruz de Cristo, reconoces tus pecados, vienes a Él arrepentido y pides perdón a Él, no a ningún hombre, a Él, al Señor Jesús. Señor, límpiame. Quiero ser un hijo tuyo. No quiero seguir la vida que he venido trayendo hasta aquí. ¿Y saben qué, querido amigo?
el Señor Jesús entrará en tu vida, perdonará tus pecados y serás parte de una iglesia universal. Pero tal vez has tomado la decisión esta hace años y vienes postergando el segundo paso de obediencia, que es el bautismo. Ya van a ver en la cartelería, hay un bautismo, un tiempo de bautismo preparado, o se están preparando. Hermano, ¿qué te está impidiendo ser bautizado? ¿Qué está impidiendo que te sumes a la iglesia local, a ser miembro activo y poder seguir siendo de bendición con el don que Dios te ha dado? Las puertas de la iglesia local también están abiertas y esperan que tú tomes la decisión de tomar este paso de obediencia, que es el bautismo. ¿Qué vas a hacer? Esta semana de Pascua podría ser tu semana de cambio. Cuando vengas a Cristo o decidas ser bautizado, para que la obra siga extendiéndose hasta que el Señor vuelva a buscar a su amada iglesia. Vamos a tener un momento de oración mientras suban los hermanos de la música, y luego vamos a pasarlo a Germán. Piense, ¿dónde estoy parado? ¿Mi vida está sin Cristo? ¿Estoy postergando el bautismo? ¿Estoy marcando una vida santa porque soy miembro de un cuerpo santo que es la iglesia? Cristo, que es la cabeza, quiere y espera que tu decisión sea la de querer buscarle a Él. Amado Dios, gracias por la oportunidad que tú sigues dando a cada miembro, a cada persona de la iglesia, cada persona aquí congregado, Señor, a poder arreglar su vida. Gracias, Padre, por aquellos que te están sirviendo, quienes están usando y gastando sus fuerzas en tu servicio. Pero, Señor, oramos por aquellos que siguen mirando el tiempo pasar, que puedan venir a Cristo, que puedan ser bautizados, que puedan servir y que puedan tener una vida de santidad, honrando hasta el día de tu retorno a buscarnos. Nos encomendamos a ti, Señor. Te damos gracias por cada uno de los aquí presentes, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias. Ustedes saben que estaba pensando en esto de la cena del Señor y me venía una palabra, creo, de parte del Señor que quisiera compartir. En el contexto de Hechos, los discípulos de aquel entonces, los que se habían convertido al Señor, hacían lo siguiente. Escuchen esto: todos los días, y algunos de acá se quejan porque tenemos célula cada 15 días, todos los días, dice, se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Estaban siendo luz. Así que yo les animo, hermanos, en esta mañana, que puedan estar pensando en esto como algo importante, no solamente a reflexionar, sino a generar un cambio. Creo que el Señor nos está pidiendo a que no solamente tengamos este tiempo solemne de la cena del Señor, sino que yo quisiera que ustedes piensen en esta semana, como decía Jorge, en algo práctico. Les
propongo de parte del Señor lo siguiente. Que partan el pan, que tengan una cena, que inviten a alguien en esta semana. ¿Sí? En esta semana de Pascua, pero que no lo inviten como quien cumple el ritual, que no tenemos ningún ritual, ni tampoco como quien está obligado porque alguien le está pidiendo, sino con motivación propia, con el corazón sencillo, invitemos a alguien. No necesariamente a nuestro amigo, porque es más cómodo invitar a nuestro amigo, pero invitemos a alguien a casa, con el objetivo de compartir la palabra, hacer luz. ¿Se entiende?